De vuelta en Tolerancia Cero, de inmediato presentamos a nuestro siguiente invitado, el ex ministro de Educación, Joaquín Lavín. Joaquín, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Y ministro también de Desarrollo Social. Pero esto no se le queda en la cabeza al ministro de Educación quizás por la cantidad de apariciones que tiene, por el peso político que adquiere y que adquirió en los últimos 10 años en la educación. Ministro, lo invito... No, Joaquín, ¿ves? Una costumbre. Lo invito a ver la siguiente nota y volvemos aquí a la mesa, ¿le parece? Desde la campaña que se venían anunciando cambios estructurales, pero desde que se llegó al protocolo de acuerdo por la reforma tributaria, ese tipo de cambios están en duda. Creo que no es bien visto por la ciudadanía, es que después que hay un acuerdo, todos tratan de convencernos que el resultado de esto es fantástico. Para uno es peor de lo que ellos esperaban, para otros puede ser un poco mejor, pero si es fruto de una negociación, digamos, no nos vengan a decir que el contenido del acuerdo es lejos lo mejor que le puede haber pasado al país. Después de la foto, las críticas han estado dirigidas al manejo político del ministro de Hacienda, por el desaire a la Cámara de Diputados, la marginación de la izquierda de la nueva mayoría y el protagonismo de las figuras de la vieja concertación. ¿Fue un error haber negociado con el empresariado en el living de Juan Andrés Fontaine? Hay detalles que se tendrían que haber hecho de otra manera, naturalmente. Yo me hubiera conseguido una oficina pública para hacer esta negociación. Son cuestiones accesorias, no es lo importante. Lo importante son los contenidos de los acuerdos y lo importante son que quienes concurren al acuerdo, lo demás es accesorio. ¿Dónde se hizo? ¿En qué lugar? Si hubo galletas o tecito, café, no me parece importante. Pero ante los conflictos pareciera que la presidenta es intocable. Los dardos pueden apuntar a cualquier lado, al ministro, a los partidos o a los empresarios, menos a ella. De hecho, los diputados más críticos de su sector han dicho que apoyarán la reforma. ¿Es saludable seguir con la política de los consensos en las próximas reformas? Como concepto general, obviamente que un acuerdo que involucra a más gente tiene valor. Tiene valor respecto a uno que involucra solamente a un grupo de la población, aunque sea una mayoría. Desde ese punto de vista, pero eso no significa que todo tiene que hacerse sobre la base de acuerdo. ¿Sabes cómo ejerció su mayoría, la nueva mayoría? De tal forma ejerció con tanta inteligencia que los de la vereda de enfrente, que se oponían a la reforma tributaria, concurrieron a decir hay que subir 8.200 millones de dólares de recaudación en impuestos. Con el empresariado y la derecha conformes, los más tranquilados son el PC y la izquierda ciudadana. ¿Es esta una pelea ideológica? Yo pienso que aquí, aunque sea paradojal, ganó la calle, porque es la calle la que puso el tema de la reforma educacional. No veo que haya una matriz ideológica en esto. Joaquín Lavín, la forma en que se llevó a cabo la reforma tributaria dejó ciertos heridos, no solo porque no participaron, por ejemplo, el Partido Comunista, sino porque hay algunos que tienen un legítimo concepto distinto de hacer política, que no les gusta estos acuerdos, sino que más bien decir, bueno, ¿para qué somos mayoría si no la vamos a ejercer? ¿Y para qué vamos a la vereda de enfrente y vamos a bajar nuestras expectativas o nuestros principios para traerlos del frente si nosotros teníamos los votos? Y eso ha producido, de alguna manera, ruido para la próxima, porque no olvidemos que esta reforma tributaria es tributaria de la reforma educacional, que esa es la matriz, ese es el fondo. Entonces la forma en que se hizo la tributaria deja algunas dudas si se va a poder conseguir un acuerdo para la educacional, porque hay algunos que dicen nunca más, no podemos negociar de la manera que negociamos con la derecha. Entonces al final a lo mejor fue complicado. ¿Cómo lo ven dentro de la UDI, dentro de la oposición, la posibilidad de llegar a un acuerdo en una reforma educacional que se sabe que es mucho más compleja, mucho más dura, más de largo plazo, más de Estado, que implica quizás el futuro de generaciones, si se establece una nueva reforma? ¿Quedó más complicada la posibilidad de llegar a un acuerdo en educación? Yo no lo creo, Matías, pero primero déjame explicarte un poco el tema de la reforma tributaria. O sea, creo objetivamente que estos acuerdos que se están haciendo ahora son distintos a los de la década del 90. ¿Eh? ¿Distintos en qué sentido? Primero que la realidad política es diferente. En la década del 90 o el 2000, la concertación requería los votos de la centro-derecha para aprobar cosas. Tal como nosotros en el gobierno de Sebastián Piñera, que teníamos minoría en el Senado, requeríamos los votos de la concertación y por tanto cada ley necesitaba un acuerdo. En este caso es distinto porque en realidad en términos de votos la nueva mayoría no los necesitaba, los de la centro-derecha, para aprobar esta reforma tributaria. Y en el caso de la centro-derecha también era una situación, yo diría, distinta, especial, porque en general durante la década del 90 o el 2000 siempre se concurrió a acuerdos que entre comillas eran buenos para Chile.
En este caso, la centroderecha opta por decir, voy a concurrir a este acuerdo, pero en base al principio del mal menor. Y hay otra diferencia sustancial también, que es que en la década del 90 no estaban presentes los actores sociales de la manera que sí están presentes hoy día. Entonces yo creo que hoy día no van a poder hacerse acuerdos sin que estén los actores sociales presentes en la mesa. Esto de la cocina o el café en la casa y tal es una anécdota. Pero obviamente, ¿qué pasó en la reforma tributaria? Lo que pasó, así en términos muy rápidos, es que el proyecto no era bueno o tenía defectos grandes. Técnicos de la nueva mayoría y especialmente personas muy respetadas por la propia nueva mayoría que son de ellos, como sus exministros de Hacienda, no digo solo Andrés Velasco que tiene un rol más político ahora, pero también Eduardo Arinat, también Manuel Marfán, que es del Partido Socialista, empezaron a decir que la reforma tributaria no era buena. Surgió un actor social distinto en este caso, que fue las pymes, Juan Pablo Suet, los emprendedores, un video que vieron, no sé, dice que lo han visto 3 millones de personas, no sé cuántos serán, pero lo vio mucha gente, y una reforma tributaria que era popular, porque siempre subir los impuestos es, entre comillas, popular, pero esta reforma tributaria pasó de ser popular a ser impopular. Ahí ya la cosa comenzó a cambiar, y yo creo que además se sumó otra situación, que es la siguiente, que es que la economía se está desacelerando muy rápido. Hace mucho rato venía ya. Exactamente, pero el ministro Arenas, que vio que si esta discusión tributaria seguía 60 días, 90 días, recordemos que había temas de constitucionalidad, o sea, había la amenaza de que Renovación Nacional o la UDI fueran al Tribunal Constitucional, lo cual obviamente iba a alargar toda la discusión y la economía, por lo tanto, se iba a ver afectada. Y yo creo que ahí Michelle Bachelet, que efectivamente no ha sido tocada en esta, pero es la persona que está detrás de esto, ella, en vez de decir, ya, yo voy a llamar a Andrés Saldívar, voy a llamar a Carlos Montes, voy a llamar a Ricardo Lagopedre y le voy a decir que me aprueben el proyecto tal como lo habíamos presentado, yo creo que aquí, a diferencia del Transantiago, ella dijo, yo le voy a hacer caso a mi intuición. ¿Y cuál fue su intuición? Que era mejor para Chile, por el riesgo económico que esto significaba, pérdida de empleo, etcétera, etcétera, llegar a un acuerdo que además mantenía lo esencial que ella quería. Después hablemos de la reforma educacional, pero es que ¿qué quería ella? Ligada, sí, por supuesto, forma de hacer exactamente, política. porque ¿qué es lo que quería ella? Ella quería una cierta cantidad de plata, 8.200 millones de dólares. Si van a ser 8.200 o no, eso va a depender un poco del crecimiento económico, exacto, pero ella obtuvo la esencia. Mucho se discutió aquí el corazón, pero el corazón no son los instrumentos, el corazón es la cantidad de plata. Ella va a recaudar una cierta cantidad de plata para hacer la reforma educacional. Por tanto, logró su objetivo, por así decirlo. Y la centro derecha, si quieres vemos después que ganó. ¿Puso en riesgo el objetivo mayor que es la reforma educacional? ¿Y llegar a acuerdos en estos proyectos variados que se han presentado y los que faltan? Francamente no lo creo. Ya. Obviamente que hay ciertas voces, las estamos viendo ahora diciendo, pero ¿cómo es posible que se haya llegado a este acuerdo? ¿Cómo es posible que haya ido el ministro Arenas a la casa de Juan Andrés Fontaine? Todo eso es anecdótico. Para mí la esencia de por qué se llegó al acuerdo es por lo que digo, o sea, porque los actores sociales transformaron una reforma popular en impopular. La calle, por primera vez, estuvo en contra de subir los impuestos y había un riesgo muy serio de un divorcio, que también se puede producir en la educación, pero de un divorcio entre la clase media y el gobierno. Y ese divorcio, Michelle Bachelet lo evitó diciéndole al ministro Arenas, llegue a este acuerdo. No, como tú quieras, Fernando. Dale tú. Fernando, ¿no? Bueno, Joaquín, bienvenido. Quiero hacerte un comentario. Yo no creo, fíjate, que la reforma tributaria se haya hecho impopular, así en general. Creo que vi una encuesta el otro día y la mayoría de la gente estaba molesta por Yo creo que se hizo impopular y fue siempre impopular entre la gente con plata, digamos, entre los empresarios. Siempre fue muy impopular esta reforma tributaria. Y creo también que el rol de los empresarios ha sido el que hizo el cambio. Yo no creo mucho en las razones técnicas, porque si la concertación hubiera estado segura desde el punto de vista económico, o los empresarios no hubieran empezado a presionar como lo hicieron. Aquí vimos recién una imagen donde se ve un montón de empresarios discutiendo el asunto. Ahí se generaron las presiones que pusieron al gobierno, especialmente a Michelle Bachelet, que es una mujer más receptiva, en un poquito de jaque. Y pensaron, bueno, no podemos hacer reformas así simplemente porque nos gustan así o asá, sin considerar que los empresarios, que son los que invierten y hacen andar el país, porque esa es la realidad, no les parece, tenemos que llegar a algún arreglo. Y se llegó a un arreglo. Y se llegó al arreglo que es el que todos conocemos y que vamos a ver cómo le va en el Senado y en el Congreso. Yo creo que va a salir de alguna forma o de otra con nuevas cuestiones. Pero donde yo no veo posible, fíjate, Joaquín, que
que haya arreglo en el tema educacional, porque ahí no hay una variable cuantitativa que tú puedes dividir en pedacitos. Un 25, no, que sea un 26. Siempre con los números se puede llegar a otro número. Pero aquí hay cuestiones demasiado cualitativas que yo no veo cómo las puedes tú dividir. El lucro malo o el lucro bueno, la educación pública versus educación privada. Además, bastante... Selección. Exactamente. Aparte de lo confuso con que se suelen manejar estos temas, ya en ese nivel cualitativo que es bastante más difuso. A esa difusión se agrega confusión. Yo creo que ahí no va a haber acuerdo, Joaquín, pero espero tu comentario. Bueno, primero, Fernando, yo discrepo de lo que tú dices en relación a que las encuestas, la calle y actores sociales como las pymes y los emprendedores sí influyeron. O sea, yo no me imagino a la nueva mayoría buscando acuerdos con la centro-derecha si hubiera habido un abrumador apoyo a la reforma tributaria. La reforma tributaria, por diversas razones, efectivamente, la clase media entendió que la afectaba, efectivamente. Y las encuestas se dieron vuelta. ¿Cuáles encuestas, Joaquín? Básicamente las únicas disponibles que hay, que son las Adimar y otra que sigo yo, que es la CADEM Plaza Pública, que es una encuesta que está todas las semanas, digamos, y hace un montón de preguntas y que normalmente sale los días lunes. Entonces, yo creo que efectivamente eso influyó, por supuesto, la situación económica. Porque imagínate lo que hubiera significado una reforma tributaria que se siguiera discutiendo durante 60 o 90 días más con Tribunal Constitucional incluido. Ahora, y pienso que desde el punto de vista de la centro-derecha, para terminar un poco el análisis, lo que la centro-derecha ganó básicamente es, primero, disponibilidad para los acuerdos, que es importante. No es una oposición que está cerrada en todo. Yo creo que la gente en Chile valora los acuerdos y siempre es mejor aprobar las cosas con acuerdos amplios, sobre todo en leyes tan trascendentales, que hacerlo simplemente por una mayoría que puede ser circunstancial. Creo que también le permitió a la centroderecha actuar responsablemente, que es la teoría del mal menor. Porque hay alguna gente, dentro de la centroderecha se da hoy día el siguiente debate, que es lo siguiente, que es, diferenciación o acuerdos. Y algunos dicen, oye, que el gobierno haga lo que quiera. Si quieren subir los impuestos, no sé, 40 puntos y queda la escoba en la economía, bueno, que hagan lo que quieran. Ya llegará el momento en que la gente dirá, oye, en realidad la embarraron y nos van a mirar a nosotros de nuevo. Ahora, hay gente que piensa así al interior de mi sector. Yo no pienso así. Siempre la centroderecha, aún en los momentos más difíciles, recuerdo los acuerdos Longueira, Lagos, digamos, en que el gobierno de Lagos estaba viviendo problemas muy serios, siempre fue decir, no, nosotros aquí, por el bien de Chile, lo vamos a hacer. Entonces, la centro-derecha aquí actuó, a mi juicio, responsablemente. ¿Se van a perder empleos con esta reforma tributaria? Yo creo que sí. Ahora, se van a perder bastantes menos, por lo menos la mitad, que los que se habrían perdido con la reforma tributaria original. Le permitió, además, reconectarse nuevamente con la calle, que es uno de los grandes problemas que la centro-derecha ha tenido en los últimos años. Reconectarse con la calle, con los emprendedores, en educación, ahora con los padres y apoderados. Y un valor importante que es el emprendimiento. El emprendimiento salió ganando, porque las empresas grandes van a pagar más impuestos, eso sin duda, pagaban 20, van a pagar 27, las personas de más alto ingreso van a pagar 44% al final, les subieron los impuestos, pero los emprendedores chicos y las pymes, probablemente, no soy técnico absoluto en la materia, han salido ganando. Ahora, si tú me preguntas, en educación, obviamente que el acuerdo es más difícil, y probablemente en educación va a haber también más calle. No solo los estudiantes, cuando uno abre la calle piensa en los estudiantes, pensemos también en los papás, pensemos en las mamás, que ven que el colegio en que están sus hijos se puede ver afectado. Entonces va a estar la calle muy presente en educación, pero al mismo tiempo yo siento, porque Fernando decía que muy tajantemente aquí, o sí o no, yo creo que no. En la vida las cosas no son blanco-negro, ya hay cosas que están cambiando. Por decir una cosa, antes se hablaba de 5.000 millones de dólares para la compra de colegio. Ya Ignacio Bócar ha dicho, la compra de colegios descansa en paz. No sé si será tan así, pero él lo ha dicho. Gratuidad total en la universidad, para todos. Hoy día el ministro Izaguirre dice gratuidad en los primeros 4 años. Después de eso, crédito o impuesto, así lo entendí yo al leer el Mercurio, a los egresados. Entonces tú ves que ya las cosas no son tan blanco-negro. Entonces yo siento que efectivamente, siendo más difícil, afectando más la vida de las familias chilenas esto que lo tributario, puede haber acuerdos también y sería bueno que los hubiera. Fernando Pausa. Yo, fíjate que creo, Joaquín, que hay un punto que nadie se atreve a tocar,
porque es linda con una palabra que es utilizada solamente como arsenal contra el contrario, y que es el tema de los conceptos ideológicos envueltos en esto. La derecha plantea de que para cualquier cosa que tenga que ser propuesta en la reforma es que todos están con sesgos ideológicos, como si el sistema en el cual nosotros nos movemos no fuera, pero de un absoluto sesgo ideológico, absoluto. El mercado, cuando tú estableces que el mercado define cómo se distribuyen, cómo se asignan los recursos, es un fundamento ideológico profundo. Cuando tú dices de que hay que escoger, los colegios tienen derecho a escoger quiénes entran a sus colegios, y eso lo pueden determinar por religión, o lo pueden determinar por tufo, o lo pueden determinar por condición social, o por, qué sé yo, cultura de los padres. Eso es absolutamente ideológico. Se usan instrumentos para eso que facilitan la tarea, pero el concepto de yo tengo derecho a seleccionar quiénes vienen a mi colegio, eso está absolutamente radicado, y se usa instrumentalmente el copago para que lo haga. Por lo tanto, yo entiendo cuando, por ejemplo, gente como Jovino Novoa, como el mismo Axel Kaiser que escribe en el Mercurio, se indignan por lo que pasó con la reforma tributaria, porque en realidad, efectivamente el gobierno, tú tienes razón, efectivamente el gobierno va a quedar con una rasmilladura porque tuvo que ceder en una cosa aquí y en una cosa acá, y la renta atribuida y un montón de otras cosas que entienden pocas personas en el país. Pero al final, lo que intentó decir Jovino es que en la guerra ideológica, voy a plantearlo así, en la batalla ideológica, en el posicionamiento de las ideas claves que mueven a las personas, se consolidó el número final, 8.200 millones, y se consolidó el objetivo final para la reforma educacional, que tiene como conceptos clave no al copago, no a la selección, y por lo tanto la pregunta es, cuando se está negociando y salen los emprendedores, estos cabros Suet y Bernardo Fontaine, felices de la vida porque lograron mejorar 2 o 3 cosas en los números, y me parece todo muy bien y muy respetable y súper, pero a la larga tú perdiste la batalla ideológica. Esta cosa que tú encontrabas que era imposible de hacer, al final quedó consolidada. Tú tienes 8.200 millones que van a contarse porque estuviste dispuesto a negociar números y no conceptos. No se introdujo ni un solo concepto nuevo, ni uno, pero ni uno. Se intentó jugar ahora en la reforma educacional con el concepto de la libertad de los padres de elegir el colegio de sus hijos. Yo encuentro que cuando eso se plantee como un concepto así macro, la gente va a decir, oye, ¿sabes qué? Me parece bueno el concepto, extraordinario. Yo voy a decir entonces qué colegio va mi hijo, ¿ok? Yo vivo acá, qué sé yo, en La Pintana, voy a decir a qué colegio va mi hijo. Y cuando eso no resulte, porque no resulta, porque no existe esa posibilidad, la pregunta va a ser, bueno, ¿por qué no? ¿Dónde está el concepto? Y el concepto va a volver para atrás a decir, mira, voy contra la selección para que efectivamente puedas tener la libertad de elegir voy contra el copago para que efectivamente no segreguen a tu hijo porque resulta que la cuna le generó una situación distinta. Por lo tanto, raya para la suma, Joaquín, cuando Jovino Novoa, que yo en ese aspecto respeto mucho, porque él dice, no le tiene miedo a entrar a la batalla ideológica, dice, perdona, nosotros perdimos aquí una batalla. Consolidamos, aplaudimos una cosa en la cual nosotros dijimos que estábamos totalmente en contra. ¿Dónde están las ideas de la centroderecha? El presidente Piñera, con un sentido del timing increíble, se opone a toda esta reforma tributaria mientras sus presidentes de sus partidos que lo apoyaron estaban negociando. ¿Cómo se entiende eso? A ver, yo, Fernando, lo entiendo perfectamente. Uno puede llegar a un acuerdo bajo el concepto del mal menor. Si de nosotros hubiera dependido, no habríamos subido los impuestos. Los subimos durante el gobierno del presidente Piñera, por lo tanto no es un dogma en sí, los subimos. Eran 17, terminaron siendo 20. Pero subirlos del 20 al 35, obviamente que eso provocaba en la economía, era una bomba atómica desde el punto de vista del crecimiento, de la inversión y del empleo. Sí, está un protocolo firmado que dice aquí, pero no al 35, al 27. Entonces, lo que te quiero decir, Fernando, es lo siguiente. Aquí, cuando uno quiere avanzar con acuerdos, todos tienen que ceder. Obviamente que la centroderecha cedió, pero la nueva mayoría también cedió. La cantidad de plata está a volverse, pero supongamos que se obtiene. Y yo creo que siempre lo debieron haber planteado así. Pero en los instrumentos se cedió absolutamente. O sea, ya esto de que se iba a acabar el FUT se acabó teóricamente, digámoslo así. Pero en el fondo la esencia del FUT, que es que tú pagas menos si dejas las utilidades al interior de la empresa para reinvertirlas, pagas menos impuestos si las dejas ahí, se mantiene.
Se mantiene y es clave porque eso es el premio al ahorro y a la inversión. El valor del emprendimiento, a mi juicio, como para las empresas pequeñas, salió fortalecido. Y por eso es que Juan Pablo Sueto o Bernardo Fontaine están contentos. Entonces, no olvidemos que aquí se habló de la retroexcavadora, Fernando. Entonces, por palabras se ha hablado de todo. Por eso te digo, está bien. O sea, aquí ni retroexcavadora, ni quitarle los patines a los niños de los colegios particulares subvencionados. Sin retroexcavadora y sin quitar los patines, hay un espacio para acuerdo. Tú me dices, por ejemplo, la selección. Ok, está bien, que los colegios no seleccionen, así es hoy día la ley, básicamente para la educación básica. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que la gente en Chile, la selección por mérito, el esfuerzo de muchas familias para que sus hijos queden en el Instituto Nacional, por ejemplo, la selección por mérito, la gente la valora? Valora el esfuerzo, valora la meritocracia en ese sentido. Ya el gobierno ya se abrió algo a eso. Bueno, yo siento que la selección por mérito es importante. Tú me dices el lucro, ok, perfecto. Supongamos ya que fiera el lucro, muy bien. ¿Qué se entiende por lucro? La legítima retribución. Carlos Montes ya lo ha dicho. Hay muchos colegios que a lo mejor tienen fines de lucro, pero que en realidad no lucran, los profesores sacan un sueldo. ¿O cómo se acaba? O se acaba para los colegios nuevos. Entonces lo que quiero decir es que efectivamente están los principios y hay que sacarlos a la luz. Y están nuestras banderas. Pero en la vida política, evidentemente que hay un campo en que sí se puede llegar a acuerdos, y especialmente, por ejemplo, en educación, en que las políticas solo dan frutos en plazos muy largos, y para eso tienen que ser estables. Siempre es mejor avanzar con acuerdo que sin acuerdo. Estoy de acuerdo, pero hay una cosa que me perdí. ¿Qué es esto de que el lucro es la justa retribución? El lucro se fabrica, el lucro se produce, el lucro no viene dado por un sueldo, eso es el sueldo. No, cuando tú dices el lucro no es una justa retribución. El lucro se fabrica sobre la base de tener una diferencia, ojalá desde el punto de vista del empresario, lo más amplia posible entre tus costos y tus ingresos. Y lo que sobra, ese es tu lucro. Y tu lucro lo fabricas. ¿Cómo lo fabricas? Bueno, tratando de que los costos sean los mínimos posibles y tratando de que los ingresos sean los máximos posibles. Y cuando eso lo llevas al colegio, tú sabes perfectamente bien que la forma en que se fabrica ese lucro, se fabrica básicamente estableciendo las posibilidades menores de costos en términos de colegio. ¿Cuáles son los menores costos? Los profesores. ¿Cuáles son el segundo costo? Los arreglos de las cosas que tenéis que hacer. Si es que importas o no importas equipos. Bueno, eso lo mantiene lo más bajo que tú puedas para cumplir con tu tarea y tienes los ingresos que te provee el subsidio o el copago, y eso, el delta que te produce, ese es tu lucro, no es tu sueldo el lucro. Bueno, ni en la reinversión, como lo dijo acá el cabro Elton el otro día. Yo creo, Fernando, que en eso yo discrepo. Porque sí, que no me si yo sistemáticamente lo que quisiera es disminuir mis costos y aumentar tus utilidades, bueno, obviamente que los papás no se van a matricular a sus hijos en mi colegio, porque se van a dar cuenta que no es de buena calidad. ¿Y cuál es la alternativa? Pero es que no es así, Fernando. Si tú hoy día analizas los colegios, no sé, el clásico ejemplo, no sé si tú leíste esa carta que salió en el Mercurio que se llama Los sueños de mi madre. Los sueños de mi madre de Francisco Cámpora, que son los dueños de un colegio en San Joaquín, que es un colegio con fin de lucro. Francisco Ramírez, el colegio. El Francisco Ramírez, claro, que siempre está en los primeros lugares del CIMSE. Bueno, y habla cómo ese colegio, de su mamá, que era profesora, matrimonio de profesores, dedicó su vida a la educación, obtiene una retribución por eso, obviamente, pero es porque ella le pone, porque ella hizo el colegio, y porque ella trabaja en el colegio, y ese colegio hoy día es de los mejores en términos de los resultados de calidad de la educación. ¿Por qué tú vas a decir, no, ese colegio yo lo voy a eliminar? No puede seguir como está hasta ahora. ¿Por qué lo vas a eliminar? Bueno, porque tú le quieres cambiar su forma de actuar. Entonces, déjame ir a mi punto. Mi punto es, más allá de la ideología, hay colegios buenos y hay colegios malos. Y los hay en los municipales, en los particulares subvencionados, con o sin fin de lucro, incluso en los particulares pagados. Lo que tú tienes que hacer, más que terminar con un tipo de colegio, es terminar con los colegios malos. Joaquín. Entonces, uno de los problemas que tiene este proyecto es que no está apuntando a la calidad de la educación. Si el primer proyecto en educación hubiera partido por la educación municipal, ¿cuál era el punto aquí? Si la educación municipal fuera bueno,
¿Tú crees que algún papá se llevaría a su hijo a un colegio particular subvencionado pagando 10.000 pesos, 15.000 pesos? Joaquín, no. hay un asunto. Entonces partamos por eso, por ponerle patines a los niños de la educación municipal. Hay bastante consenso en que los nudos fundamentales para mejorar la calidad de la educación en Chile está en mejorar la calidad, los incentivos a los profesores, ¿no es cierto? Que ganan miserias para el trabajo heroico que hacen los profesores a lo largo de todo Chile, con pocas horas para preparar clases, bueno, todo lo que ya se sabe. Y también varios compartimos que la base está en mejorar la educación pública. Pero tú fuiste ministro de Educación, fueron gobierno durante 4 años. ¿Dónde estuvo? Porque hoy día tienen clarito el foco. ¿Dónde estuvo el foco de ustedes de poner, para evitar que hoy se dispersen las balas, por así decirlo? ¿Por qué si tienen tan clarito los focos no lo aplicaron pero con un rigor y con una fuerza, con una energía total, cosa que hoy día no estuviéramos hablando de cosas que no les parecen bien, como copago, selección, lucro? ¿Por qué no hicieron reformas si tienen tan claro ustedes el diagnóstico hace tiempo que mejorar? Yo sé que hubo una beca para el profesor, se hizo algo, pero eso, por bueno que sea, no era la médula, no era la estructura para mejorar la calidad del profesorado en nuestro país, que yo creo que son bastante buenos para lo que tienen y para lo que pueden con los sueldos que tienen. No es una crítica a los profes, más bien es al país que no le da una estructura mejor a tener mejores profesores. ¿O por qué no hicieron algo realmente potente en la derecha para mejorar la educación pública? Porque ideológicamente tampoco creen mucho en ella. No es así, Matías. O sea, primero, yo te quiero mencionar solamente 2 cosas. Uno, tú lo dijiste, la beca de educación de profesor. Sí. Que los mejores estudiantes, más de 600 puntos en la PSU, estudian gratis pedagogía. Muy potente. Estupendo. Y eso significa 3.000 a 4.000 jóvenes con más de 600 puntos, egresan en un año más los primeros, que van a estar año a año, 3.000 o 4.000 profesores nuevos que están año a año entrando a la educación pública. Se lo entregamos, obra del ministro Le Lavín. falta, si da lo mismo tiempo. Es verdad. Una cosa, falta la segunda parte, que nosotros no la hicimos, y hay que hacerla. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es que además esos jóvenes, cuando egresen, tengan un sueldo de entrada mayor. ¿Y las escuelas por lo tanto, Matías, el día que se presente un proyecto para subir los sueldos de los buenos profesores, ese acuerdo se va a lograr muy rápido. Y segundo, en materia de educación pública, hoy los 60 liceos bicentenarios son los únicos que le han quitado niños a los colegios particulares subvencionados. 11 de ellos, Matías, le ganaron ya al Instituto Nacional el CIMSE. Creo que las dos medidas pueden ser buenas. Háblame de cosas para mejorar la educación pública. Sí, pero no son la estructura. En el tema de la educación, ustedes saben que hay universidades privadas que son francamente vergonzosas en la calidad, en las escuelas de pedagogía, que hay muchachos que entran a hacer escuela de pedagogía que no tienen ni rendida la prueba de aptitud académica. Ahí hay un tema estructural que no van a ser los profesores del futuro. Eso también empezó. Los convenios de desempeño con las escuelas de pedagogía. Ahora, obviamente esto, Matías, toma años. Pero si hay un consenso en Chile, es que hay que partir por mejorar la educación municipal, más que por, entre comillas, echar a perder o quitarle los patines a los niños de los colegios particulares subvencionados. Pero a ti, Joaquín, no te dice absolutamente nada, no te complica en la visión de la educación chilena el que, por ejemplo, colegios particulares subvencionados con fines de lucro, que tienen una libertad gigantesca para contratar, para hacer todo lo que quieran, que no puede hacer municipal. Lo pueden hacer, pueden cambiar cuestiones, pueden agregar currículum, pueden agregar libros, pueden tener bibliotecas, pueden tener los mejores profesores, importar profesores si quieren. Pueden echar al director si es que es malo, pueden echar al profesor si no es malo. Bueno, sumado, raya para la suma, sumado el resultado de esos colegios, cuando tú sacas la variable por equivalencia de vulnerabilidad o de situación socioeconómica, no tienen una gran diferencia con los colegios municipales malos. Por lo tanto, ¿por qué? Si es que tienen todas las herramientas a su mano y además ganan plata con eso, ¿por qué no mejoran la educación? Pero ¿por qué entonces, Fernando, los papás, que el 80% tenía los hijos en los colegios municipales el año 90, ahora lo tiene el 38%, y se fueron todos los colegios particulares subvencionados? Porque no es solo un tema de la calidad. Porque el sistema les dice a los papás... Más orden y más respeto, pierden menos clases y además calidad. Pero eso, porque el sistema en general creó una fórmula para decirle a los papás, mira, yo no te voy a mezclar conmigo, pero voy a garantizar de que tú te juntes con los gallos que no son lo último de tu barrio. Y eso te significa 60 lucas mensuales. Hay que ver la estadística y ver qué porcentaje de niños vulnerables también están en los particulares subvencionados. Sí, obvio. Da la impresión de que va a ser más difícil el acuerdo en la educación, pero no crean que para tanto. Joaquín Lavín, exministro, muchísimas gracias por estar esta noche en Tolerancia Cero. Gracias a ustedes. A la vuelta estaremos con 2 especialistas en el tema de la píldora del día después. También ha sido noticia de la semana que acaba de pasar. Estarán con nosotros Francisca Valdivieso y Ramiro Molina. Pausa y volvemos.
Sesiones de Tolerancia y B-Capitals presentan